Buenos días a todas, a todos, a todes. Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Nos encontramos en este último encuentro del ciclo, porque el ciclo de talleres del foro, el mes que viene es un encuentro entre todas las compañeras y compañeros de los distintos talleres, así que ahí vamos a hacer un diálogo colectivo más abierto, como todos los años. En este ciclo hemos tenido varios momentos, con la compañera Mireya esta segunda etapa hemos presentado la idea de trabajar algunos ejes temáticos que están ahí a disposición en el Drive, y en la segunda parte del encuentro de hoy vamos a compartir este documental que hicieron las compañeras Marita y Beatriz, y vamos a estar charlando también con ellas sobre esto que tiene que ver con las repercusiones, con el impacto que ha tenido este docu, que la verdad que es más que interesante. También con Mireya le vamos a dar la bienvenida a la compañera Gabriela Sabat, una amiga, docente de nivel inicial, y también una compañera egresada de la Universidad de Lanús, una militante educativa. La verdad que un gusto, Gabriela, tenerte. ¿Todo bien? Bien, bien. Me presento entonces, acá después de la presentación. Bueno. Comprendiendo la dinámica, se llama este segmento. Bueno, me siento muy honrada de estar en esta mesa, entendiendo que hoy el pensamiento nacional nos convoca en este diálogo y a pensarnos y repensarnos, y me siento honrada de participar en este encuentro, en esta ronda, aunque sea tan cuadrada, porque me parece que es un momento fundamental, siempre necesario y en la actualidad fundamental, para pensar y repensar nuestro pensamiento nacional, no solamente como ciudadanos y ciudadanas, sino como militantes, y cada uno en el rol social que eligió desarrollar, porque me parece que es un buen momento para reformular algunas cuestiones, ¿no? Y quería, ya que me dieron la palabra, decir esta cuestión que realmente me resultó muy movilizante, ver el documental de las albañilas. Quería agradecer que me pasaron ese material antes de este encuentro, que no lo voy a ver ahora, sino que lo pude analizar, lo pude mirar, y realmente no solamente tiene una riqueza audiovisual en sí misma, porque es muy hermoso como está editado, como está filmado, la manera que está ensambladas las imágenes y los relatos, sino el carácter político que tiene es maravilloso. Y ese audiovisual me fue muy estimulante para hilar lo que quería compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con esto del feminismo popular, y la relación que existe entre el feminismo popular como sujeto en crecimiento, en desarrollo y en organización actual, con respecto al pensamiento nacional. Así que voy a hacer mis aportes al respecto, y seguramente les voy a invitar a las preguntas a que me ayuden a pensar. Perfecto. Saben que anoche, bueno, hoy se cumplen 120 años del nacimiento de don Arturo Jauretche, autor por el que se crea esta ley. El día de hoy, 13 de noviembre, es el Día del Pensamiento Nacional, precisamente, conmemoraciones que este autor, uno de los malditos de nuestra historia también, ocultado, invisibilizado. Hemos desarrollado con el compañero Roberto el año pasado todo un taller, compilando también unos escritos sobre la obra de don Arturo. Y bueno, anoche Ernesto Jauretche, su sobrino, me mandó un videíto que hicieron muy cortito sobre, es como una animación de don Arturo, que después se las vamos a dejar ahí en el grupo del foro, recordando esto, ¿no? Los 120 años de su nacimiento. Y un poco la idea es debatir también un fin de semana particular que tenemos por delante, un poco debatir qué es esto del pensamiento nacional, tal vez si nos podemos quedar solo con un pensamiento nacional en términos de límites y fronteras, o tendríamos que pensar más grande, ¿no? Pensar más allá de los límites, pensar en una patria más grande, en borrar esos territorios políticos que la burguesía ha creado en su momento, fragmentando el gran territorio cultural. Pero bueno, como decía recién Gabriela, nos convocan las preguntas. Me parece
esto es como más que rico. Y así, bueno, de esta manera también les invitamos que cuando quieran participar, van abriendo, vamos haciendo un diálogo, un conversatorio, compartiendo algunas cuestiones, algunas lecturas que también hemos preparado con el compañero Roberto. Así que la idea es hacer este diálogo. Em, Pensando un poco en esta idea de lo nacional, ¿no? A veces cuando uno dice pensamiento nacional, a veces viene el nacionalismo a la cabeza, ¿no? Esta idea de fines del siglo XIX, con este territorio nuevo, con esta inmigración que va llegando, con esta perspectiva de que era un espacio vacío y que se crea la Argentina a fines del XIX, todo nuevo, ¿no? Con la inmigración, eh, porque viste que siempre hablamos del país tan joven, y el país tan joven, sí, en estado, en términos políticos, de Estado-Nación es muy joven, pero sin embargo, si pensamos en esas ancestralidades que vivían en nuestro territorio, no es joven. Eh, y entonces nos viene muchas veces la idea del nacionalismo en términos de el mito de la construcción de la Argentina, ¿no? Todos los países tienen un mito de construcción, eslogan de construcción precisamente. Nosotros acá nos han planteado esta idea del granero del mundo, que hemos discutido tantas veces, la Argentina que le ha dado de comer a tantos, en el mundo, digo tantos porque siempre ha sido en términos masculinos nuestra historia, y sin embargo sabemos que ese granero del mundo no era ni para todas las personas, ni nos incluía a todas las personas, sino que era un proyecto centrado en un modelo, en esta división internacional del trabajo, un modelo pensando en la extranjerización de nuestras economías, y también una mirada histórica que se construyó, hemos charlado también en todos este último curso de Güemes, sobre esa mirada nacional mitrista, ¿no? De pensar a Europa como ese apotegma, ¿no? Del conocimiento, de la luz, de las ideas. Solo basta con entrar a las grandes ciudades de nuestro país y mirar la arquitectura para ver el proyecto de pensamiento que no era nacional precisamente. Entonces acá nos planteamos esta pregunta: ¿qué es el pensamiento nacional? Si con el pensamiento nacional solamente tendríamos que hacer una folclorización del gaucho y de los mitos tradicionales, ¿quiénes, y a quiénes incluye el pensamiento nacional y a quiénes no? Podríamos plantearnos también. Y cómo esa cuestión repercute en la mirada política, en los marcos epistemológicos desde los que nos pensamos, desde que pensamos las ciencias, desde que pensamos la política también. ¿Qué es el pensar nacional? Un poco por ahí viene el diálogo que les proponemos. Y si el pensar nacional es uno solo, porque también aparecen estas disputas, ¿no? Bueno, descartando la idea del Estado-nación desde esa mirada burguesa y del mito tradicional, ¿qué es el pensar nacional? Porque por el otro lado está asociado al nacionalismo a la izquierda, se puede plantear, al hecho maldito, también al peronismo, ¿no? El nacionalismo que a veces hasta es este, tan gracioso, patéticamente gracioso, cuando dicen, bueno, el tema de las nacionalizaciones y la soberanía es una cuestión del peronismo populista. Y uno puede decir, bueno, que por un lado qué interesante que te asocien con una mirada de soberanía, de pensamiento ampliado, ¿no? Teniendo en cuenta los derechos de las personas, y por el otro lado también, esto del nacionalismo, que lo han visto, o el pensar en nacional, también genera estas discusiones. Lo vimos en tantos discursos electorales, ¿no? La idea de pensar en nacional es negativo, ¿no? Es populista, es una idea que parece que es de otra época, y también se contrasta con esta idea de la libertad, ¿no? Que aparece también la libertad como un concepto vaciado de ideas, y que también nos lleva a preguntarnos qué es esto del nacionalismo y qué es lo que nos tendríamos que plantear a la hora de lo nacional. Don Arturo, y acá ya voy abriendo la palabra, don Arturo hablaba de esta disputa que se da en torno a la colonización pedagógica precisamente. Cómo
nos han colonizado. Podríamos hablar de esta colonización también de las subjetividades, ¿no? De la colonialidad que ha quedado post-independencias, pero que esto también nos lleva a pensar en lo extranjero, en lo foráneo, en lo de afuera, que siempre discutimos, como eh, lo bueno, lo civilizado, lo culto, lo desarrollado, porque nosotros somos un país muy nuevo. Esto ya en Europa, ¿no? Un país que tiene, países que tienen mucho tiempo, que tienen otro recorrido, que han podido producir pensamiento mucho mejor que acá. Bueno, y acá aparecen estas disputas en torno al pensar nacional y qué implica. Y si pensar nacional es traer las ideas de afuera, masticarlas un poco y procesarlas, o si desde acá también hay y hubo pensamiento nacional. Entonces, esto también nos pasa. Y a la hora de preparar estos encuentros, cada vez que se habla de pensamiento nacional, suelen aparecer solo los hombres, ¿no? Parece que solo Scalabrini, solo Arturo, desde la autocrítica lo digo, parece que solo los hombres han pensado en nacional, que son aquellos que podemos leer y referenciar. Sin embargo, hay toda una construcción silenciada de un montón de compañeras que también han venido discutiendo los poderes hegemónicos, discutiendo la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, pero que, por supuesto, son las menos citadas muchas veces y que a la hora del pensamiento nacional tal vez no aparecen tan presentes. Por eso vamos a traer la memoria de algunas también de las compañeras. Para ello le doy la palabra a la compañera Mireya, a la compañera Gabriela, así vamos a ir armando algunas preguntitas y vamos compartiendo. Y también Roberto, que teníamos preparando una lecturita, vamos haciendo el diálogo para sumarnos todas y todos. Paso la posta. Sí, hola, buenos días. Bienvenida, Gabriela. Un gusto Gracias, saludarte y muchas gracias igualmente. por venir. Bueno, en cuanto a siguiendo un poco lo que estaba comentando Karina, yo creo que a partir también de la lectura que Roberto nos recomendó de Dambra, de Daniela, sería muy interesante también como repensar qué es lo nacional, qué es el pensamiento nacional y por qué el pensamiento nacional podría estar asociado, digamos, a una práctica de liberación, ¿no? De qué modo el pensamiento nacional está basado en las experiencias, en las propias prácticas, en la propia historia concreta de los pueblos, y se opone a esos modelos implantados, ¿no? A esas teorías que han funcionado para otros espacios, para otros países. Son modelos que muchas veces en América Latina hemos importado y no han dado resultados, no para las grandes mayorías. Entonces, también lo nacional, digamos, nos interesa, no solo en la patria chica o en los territorios como están delimitados, como decía muy bien Karina, sino también para toda la región de nuestra América, en tanto pone en valor y busca transformar esa realidad, ¿no? Esas desigualdades sociales y de géneros muy profundas eh, que vivimos en estos países, pero postulando proyectos políticos más concretos, o sea, que nazcan de las propias experiencias nuestras y no de teorías colonialistas o neocolonialistas ¿no? En ese sentido. Y también nos interesaría también por acá pensar también en esos feminismos interseccionales o la interseccionalidad también como diálogo con el pensamiento nacional. En ese sentido, esto que comentaba Karina, que es muy importante, de cómo los feminismos no han estado quizás ¿no? con el mismo digamos, valor, difusión del pensamiento nacional, como las cuestiones de género podían haber estado relegadas. Bueno, en su momento, digamos que pensar estas cuestiones de género podrían no estar en la agenda, ¿no? En el momento que se concibieron el pensamiento nacional, que se escribió, que se hicieron
libros, teorías y todo, pero cómo puede dialogar el pensamiento nacional como un feminismo interseccional, ¿no? En tanto, las cuestiones de género, de clase, de raza, racialización, permiten entonces recuperar las experiencias de las mujeres y de los varones en relación para, bueno, transformar la realidad y las desigualdades. Gaby, ¿te parece si arrancamos con el docu y de ahí podemos sacarle, me parece, como un montón de... Absolutamente. Digo a través de las palabras de Mireia, que también me parece que abre un juego súper jugoso, ¿no? Empezar a poner estos condimentos que tienen que ver con lo que vamos a poder aprovechar mirando el video, ¿no? Cómo la organización, la historia de las mujeres y el encuentro conforman un sujeto político nuevo y se disparan las ideas. Empecemos por ahí, sí. Sí, de una. Marcelo, señor director. Gonzalito. Gonzalito. 80. Estamos muy de... Ahí va, ahí va, ahí va. Hola, yo soy Marcela Alejandra Ávila, tengo 52 años, soy obrera del grupo que Magdalena ha hecho este proyecto que da posibilidad a que la mujer tengamos la igualdad y bueno, me dicen la Tana. El primer día que aprendí, romper una pared. Hacer el huequito de la ventana del baño, tomar las medidas y ver cómo colocaban la ventana. Y después esa vez puse 2 cerámicas, así sin la nada, que la chica Débora, la compañera, junto me tocó con ella y ella me enseñó a poner 2. Mi nombre es Débora, soy del barrio Unidad y Lucha y bueno, soy albañil hace 1 año. En realidad siempre quise ser arquitecta y esto de ser albañil es como que tener la experiencia en obra creo que es lo mejor que puede pasar. Así que dije, bueno, tenemos que arrancar por ahí. Estoy en la carrera de arquitectura y bueno, nada, me di cuenta de que tener experiencia en obra es como que plasmás lo que estás estudiando, lo plasmás en la obra y es lo más fascinante que hay. Mi nombre es Marcela, hace más de 14 años que me dedico al rubro de la albañilería, algo que en su momento hasta a mí me costó creer que yo podía incursionar en este rubro, dadas las circunstancias de que, bueno, la albañilería siempre fue más bien un rubro para el sexo masculino, vamos a decir, ¿no? Yo lo que quería era poder hacer las cosas por mí misma, decir, bueno, esta pared la piqué, la revoqué, le faltaba cerecita, la arreglé yo. Y entrar en la obra con 40 años, tener, no te digo limitación física, pero generalmente el tener sobrepeso para la mayoría de la gente es una limitación física, es un logro importante. No tomo como una limitación ser mujer, porque siempre creí que las mujeres podemos hacer cualquier cosa, así que para mí la mujer en la obra, tranquilamente. Cuando tenía 10 años mi papá se enfermó, tuvo un virus en los ojos y quedó ciego durante 1 año. Y en ese tiempo mi papá trabajó durante 6 meses, día y noche, para comprar los materiales para hacer la losa de la casa. Y él no lo podía hacer. El cemento y la cal se le iban a echar a perder. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Sentado en una silla, vendados los ojos, nos enseñó a mí y a mi hermana cómo teníamos que subir las viguetas, poner los ladrillos, que ahora son de tercopol, pero antes eran ladrillos,
a medir cómo iba ladrillo tras ladrillo, después a apuntalarlos de abajo con las maderas, con palos. Y bueno, después tuvimos que llamar a mis tíos que nos vinieran a ayudar a hacer la losa, porque nosotros éramos chicas y el material no lo sabíamos hacer. Entonces un domingo vinieron todos los familiares de mi papá y nos ayudaron. Y la casa hoy no está terminada, o sea, tiene las paredes sin revocar todo, pero el techo nunca se cayó. Bueno, comparto con mis hijas, las mayores. Tengo una hija del corazón, que es prima hermana, quedó huérfana, y bueno, la estoy criando, y bueno, y mis 3 hijos propios, y las más grandes me ayudan en todo. Y comparto, sí, mucho con compañeros, amigos, pero bueno, la mayoría de la casa lo hago yo. No podríamos vivir si no pensaríamos que el otro tiene que estar igual que nosotros. No puedo concebir una vida sin pensar en el otro. Otra de las cosas que quiero destacar, que acá tenemos una futura obrera constructora también, porque ella es plomera. Todavía no ha tenido la posibilidad de demostrar lo que sabe, pero ella se capacitó. Ojalá y el día de mañana pudiéramos insertarla también a ella en obra, porque es buena en lo que hace. Hoy, que estoy en el proyecto de Magdalena como albañila, me siento en estos pocos meses que empecé, que yo puedo hacer otras cosas per se de ser mamá. Decidí que mi parte de mi sueldo no lo invierto acá en la casa. Estoy ayudando a mi mamá, que durante mucho tiempo quise ayudarla, de comprarle aunque sea un pedazo de queso, porque su jubilación es tan poca que no le alcanza, por más que mi hijo mayor viva con ella y la ayude, pero como hija me siento satisfecha de que cada vez que cobro puedo ir a la casa de mi vieja y comprarle dulce de batata que le gusta, comprarle queso, las galletitas que le gusta, o una factura. Una vez por semana yo voy y le compro 1 kilo de pan y ella se lo guarda en el freezer para hacerse tostado todos los días. Yo voy a ser la primera encargada de la cuadrilla de mujeres que va a sacar Avellaneda. Es como que sentí que ese sueño que yo venía vislumbrando se hizo realidad. De confiarnos una tarea que tiene una importancia muy especial, por 2 motivos. Porque somos mujeres las que estamos, digamos, levantando paredes, haciendo pastón y demás. Pero porque estamos haciendo la vivienda de personas que vaya a saber cómo viven y cuánto están esperando esa vivienda. Entonces era una doble responsabilidad. Ser albañila, la palabra que me sale en este momento es resiliencia. Mi nombre es Andrea Figueras, soy de Avellaneda, nací en Avellaneda. Tuve una experiencia en el sur de 10 años manejando una asociación civil donde había cuadrillas de albañilas mujeres, en donde hicimos todos los trámites para que ellas pudieran autoconstruir su vivienda. Vuelvo después de Macri y me convoca Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra por el currículum que yo tenía, porque tenían idea de ponerme como coordinadora. Y arrancamos un 5 de octubre del año pasado y cumplimos 1 año. Y fue espectacular porque yo sabía que esto iba a funcionar porque ya lo había hecho el trabajo, y la posibilidad de que mujeres comunes se formen en un oficio que es de hombres únicamente fue maravilloso y se fue dando, y empezamos con 16 compañeras y ahora somos 21 más todas las que están en Avellaneda en sí. Me preguntaban por el techo. Esto no tiene techo. Nosotras no tenemos techo, las mujeres no tenemos techo en esto. Así que esto recién arranca y me encanta ser parte de esta primera cuadrilla de Magdalena. Mi nombre es Cecilia Ayala, soy parte de la cuadrilla de albañilas de Avellaneda. Tengo 42 años, madre de 3 hijas y nada. Este proyecto la verdad es que para mí fue algo muy sorpresivo, raro a la vez, loco. Quiero destacar también el tema del impacto económico. Yo nunca tuve un recibo de sueldo, siempre fueron changuitas, nunca se me dio esta posibilidad. Y la verdad que hoy con 42 años tener mi primer recibo de sueldo
para mí es una alegría total, es algo que la verdad que me llena de orgullo, me pongo muy bien, me siento hasta realizada, diría, por poder tener un recibo de sueldo. La verdad es que estoy súper agradecida y ojalá que este proyecto continúe por mucho más y siga incluyendo muchas más mujeres y tengan la misma posibilidad que tuve yo. Del grupito chiquito que empezamos, que éramos 16, ahora somos casi 70. Fíjense si no vale la pena. Y esto es por el acompañamiento general, porque nosotras sabemos que no es fácil. Sabemos que nosotras estamos desde aquí. Un municipio se pone al hombro seriamente la incorporación de mujeres a un oficio como es la construcción, que estuvo toda la vida negado a ella. Estoy muy orgullosa de ustedes porque uno puede hablar 1000 charlas de los trabajos que tienen, trabajos para varones, trabajos para mujeres, incentivar, decir, pedir, pero cuando es realidad, y ustedes son esta realidad que las mujeres incorporadas en la construcción es posible. Así que felicitaciones, feliz cumpleaños, cuadrilla de albañilas, y vamos, por supuesto, siempre por más. ¡Viva la vida! Y peleamos también por esto, ¿no? Para que las nuevas generaciones elijan en qué oficio trabajar, cómo y a quién amar, que tengan la libertad para expresarse y fundamentalmente que construyan sueños colectivos. Bueno, las invitamos a las compañeras, ahora sí. ¡Qué hermosura! Quedé fascinada. Gracias. Esto es extraordinario, y por favor, una cosa urgente, esto es para difundirlo a nuestros conocidos ya. Si hay un link previo a las elecciones, hay un montón de gente que dice, este gobierno, qué sé yo, esto es para mandarlo ya, así, miren esto, nada más, miren lo que es. Compañeras, Marita, Betty. Esto lo hicimos en conjunto con el foro y un grupo de fotografía y audiovisuales de la Municipalidad de Avellaneda. Realmente nació como un trabajo práctico que había que realizar y no nos parecía que debía ser cualquier cosa que se filmara, sino algo que tuviera sentido y trascendencia. Bueno, así fue como se nos ocurrió y nos conectamos con las albañilas y surgió este tema. Esto es un proceso, es la primera parte de un proceso. Falta muchísimo, no técnicamente, al grupo de albañilas, digo, y a todos. Nos falta muchísimo, pero me parece un paso muy importante en la deconstrucción de oficios, de profesiones, en la lucha contra el patriarcado, estas cuestiones que se van dando. Así que bueno, estamos muy felices. Bueno, no, les decía que bueno, la verdad es que las veces que lo veo me vuelve a emocionar, ¿no? Y un poco hemos charlado mucho con Marita sobre este tema de que, bueno, que es un proceso que, como nos pasa a todas nosotras como mujeres, digamos, la deconstrucción lleva tiempo, es permanente. En este video aparecen muchas personas grandes también, ¿no? Que han vivido el patriarcado de una manera diferente y que lo tienen arraigado. A mí me parece, no sé, como hay algo que me golpea fuerte, que es cuando una de ellas, no las reconozco todavía por el nombre, habla de ser otra cosa además de ser mamá, ¿no? Y otras de ellas que luego dice que, bueno, que tienen un recibo de sueldo, como que es entrar al trabajo formal.
Y me acordé inmediatamente de Karina Ochoa, que discípula de Dussel, cuyos videos la verdad es que me enamoraron de por vida, y me parece que esto tiene que ver con recuperar la zona del ser, ¿no? Que es esa zona que nos cuesta mucho recuperar porque digamos que el colonialismo nos ha condenado a la zona del no ser. Y esto se deja ver en lo que ellas dicen. Por ahí no se le puede poner el nombre, ni cada una de nosotras nos vamos dando cuenta de lo que vamos logrando. Pero a mí eso me parece como muy fuerte. Me pasaba lo mismo, seguramente las compañeras también, es la tercera vez que lo veo, y me pasa lo mismo, me agarra mucha emoción, porque en cada cuerpo, en esas tomas de las manos, en el cuerpo de las compañeras, se ve toda la suma de las opresiones, ¿no? Si lo pensamos en términos históricos, esa suma de los mandatos, lo primero en la vida es ser madre, por ejemplo, ¿no? Solo ser madre, y la pared no se cayó todavía, dice, ¿no? Como un poco también con esa mirada de que si lo hace una mujer necesita tal vez una doble supervisión porque, bueno, es una mujer. ¿Cuánto podemos analizar y entrecruzar, me parece, de autoras, de autores, en torno a esto que aparece en el video? No sé qué más les despertó, compañeras, compañeros, para ir compartiendo, y ahí seguimos. Yo creo que la potencia de esta experiencia, está buenísimo el documental, además el registro de los testimonios, porque las mujeres estamos pues tendemos, ¿no? Estamos engrosando los números de la pobreza. La feminización de la pobreza también, digamos, esa cara de la pobreza femenina no es algo porque las mujeres en sí no podamos rendir en el sistema productivo, ¿no? Sino porque justamente por el mismo hecho y trayectoria de las tareas de reproducción y a las que también nos debemos, ha hecho también que a las mujeres nos cueste un poco más, ¿no? Poder formarnos, y bueno, y pongámosles a eso esas otras capas de clase, de racialización, de raza, que nos cueste capacitarnos y poder entrar a un mercado laboral. Pero además está mejor todavía porque nace de la propia experiencia de las mujeres, ¿no? De resolver cuestiones tan básicas como la vivienda, y no en estos feminismos liberales o blancos en que, bueno, viene una ONG y entonces activa algunos programas de ayuda a las mujeres, sino que esto es hecho por ellas mismas, donde además rompen con esa cuestión binaria, ¿no? De los trabajos que son para hombres, los trabajos que son para mujeres, y resuelves la vida cotidiana, el sostenimiento. Esa señora que sostiene a su madre, la que sostiene a sus hijos y que está criando a otra hija, eso me parece súper valioso. Ahí también. Bueno, yo quería hacer un comentario muy chiquitito, pero a cuento de lo que dice Mireya, también digo, nosotros esto en derechos humanos decoloniales, lo vemos muy bien en cuanto a la feminización de la pobreza, la feminización, sí, de la pobreza, pero que no queda solo en la mujer, porque que una mujer se vuelva pobre implica a sus hijos, a sus enfermos, a sus discapacitados y a sus ancianos, o sea que es muy grave la feminización de la pobreza. O sea que en eso creo que coincidimos. Y me encantó esto de que acá tienen la palabra las protagonistas. Y esto es lo maravilloso, lo que ojalá pudiéramos expandir y lograr en un trecho mucho mayor, ¿no es cierto? Pero yo creo que podemos ir hacia eso. Llevará un tiempo cambiar la cultura, pero es muy interesante y es muy decolonial. Lo que yo quería decir que me impactó y también me conmovió, me dio frío, calor, el trabajo en equipo, qué cosa tan maravillosa, cuando dice tenemos amigos, compañeros, gente que se siente trabajando con una fuerza, yo diría una sinergia, ¿no? Que es algo tan especial. Y el hacer algo por los otros. Hay una mujer que dice, ¿no? Que está ayudando a los otros o alguna cosa así parecida. La solidaridad, la fraternidad. Yo no soy solo yo, sino que me hago mirándome en los otros,
trabajando con los otros, pensando con los otros, muy, muy lindo. El video le estoy preguntando a Karina si tengo la posibilidad de conseguirlo, porque lo quiero pasar a mucha gente. Esto es muy interesante. Gracias. Yo viendo este video me recordé del trabajo que estamos haciendo en el grupo de los gladiolos, del trabajo informal, cómo salir de él. Bueno, y quizás en ningún momento pensamos en esta posibilidad. Y considerando que en nuestros barrios más pobres hay terribles matriarcados, porque familias uniparentales sostenidas por las mujeres, me parece que darles esta herramienta para poder mantener a toda su familia y tan solidaria, me parece muy importante. Y estaba pensando en ese programa que hay de la municipalidad, que es para las mujeres que están solas, creo que es para construir una vivienda, no sé si se cruza con esto, pero bueno, es una de las que aparte se nota lo importante de las políticas públicas, ¿no? Si esto en principio no está apoyado por una política pública, no puede avanzar. Quizás el día de mañana ellas mismas se formen en una cooperativa y se ofrezcan a un mercado más competitivo, pero para resolver las cuestiones comunitarias, me parece un excelente comienzo. Me hace el video, primero, insisto, en felicitar al equipo que lo pensó, que recuperó en primera persona las historias de estas mujeres, la capacidad de organización que tenemos las mujeres, y cuando digo mujeres, estamos en un momento en un gran desafío de este siglo, el siglo XXI, en ampliar este sujeto político que no solamente nos representa a las mujeres, sino a todo el colectivo LGBTIQ, que en esta lógica que traían ahí de las políticas públicas pensando en la representatividad, amplía, reconoce las luchas históricas del colectivo y nuestra, de las mujeres, en leyes, en visibilidad y en garantía de derechos, ¿no? Y me parece importante pensar el video como recurso, es como decía el compañero hace un rato, es importante, Carlos decía, inmediatamente ya hay que pasarlo a todos aquellos y aquellas que hoy tienen que reflexionar qué van a hacer mañana, ¿no? Y no por una cuestión electoralista, sino por la sumatoria de dignidades que representa ese video. Hay una historia de mujeres que aprendieron a ser pastón mirando a sus papás, mirando a sus mamás, mirando a sus familias. Hay una historia de mujeres que se hicieron cargo de las tareas de cuidado porque la tómbola de la vida las puso en ese lugar. Y todas nosotras, me imagino que nosotras, y les hablo a las mujeres que están presentes, todas seguramente tenemos una historia parecida, más o menos, quiero decir, en este sentido impuesto tal vez, de nuestras tareas, y todas podemos contar, hacer un derrotero anecdótico de las cantidades la sumatoria de opresiones a las que le dimos batalla durante nuestra vida. Entonces este recurso me parece que aglutina justamente esto, la sumatoria de dignidades, a contraposición de aquello opresor, ¿no? Cómo la organización popular y las políticas públicas que permiten, visibilizan y dan herramientas y recursos para la organización, pueden reorganizar aquello negado y aquello invisibilizado para conformarse en experiencia que debe ser continuada, como decía la compañera. Esto está en proceso, está comenzando. Y se me ocurre también traer, hoy hablábamos con Cari a la mañana más temprano, nuestras tareas como militantes nos van llevando a los barrios y nos va también refrescando nuestra propia historia, en este sentido que venía diciendo, y nos hace encontrarnos con un montón de mujeres y de feminismos populares que en la organización hasta instintiva y en primera instancia de supervivencia, se juntan a pensarse y a
a crear formas y estrategias para la transformación de sus territorios, ¿no? Y pensamos en aquellas mujeres con las que nos encontramos en un comedor popular, donde estaban empezando a pensar cómo hacer una experiencia de ayuda escolar, y que en primera instancia no se veían ellas como posibles maestras, ¿no? Y lo entrecomillo porque ¿quién dice que somos maestras las maestras, ¿no? Una titulación, un saber hegemónico, ¿quién dice que somos maestras? Quien tiene un saber y lo puede transmitir, lo puede construir colectivamente, también está haciendo docencia. Y estas mujeres, al sentir que vienen solamente de sus casas y que su necesidad, o sea, el móvil de esa participación es la ayuda, pensaban que no podían transmitir saberes, pensaban que no están capacitadas. Y sin embargo, en estas experiencias lo que uno hace es asentar esa capacidad, verla, construirla en colectivo y poder transformar, poder transformar los territorios con actividad, con presencia, con organización. No quería perder de vista lo que nos convoca, ¿no? Cómo estas experiencias empiezan a marcar nuevas preguntas hacia el pensamiento nacional. Porque si nos ponemos a pensar qué es el pensamiento nacional, justamente es este diálogo, ¿no? Y esta praxis, y me pongo freiriana, de lo que ocurre en territorio, de lo que ocurre en el pensamiento, de lo que ocurre en la organización, en el ámbito político, en el ámbito social, y empieza a tener visibilidad y empieza a aglutinar y a convocar a otros para la participación y para la lucha de aquello que se nos fue negado, ¿no? Y sin duda que me llena de emoción ver estas mujeres porque son el ejemplo de que aquello que nos fue negado a las mujeres y al colectivo LGBT puede ser transformado y puede ser, es un gran desafío para el pensamiento nacional, para poder reformular aquellas premisas tradicionales y ayornarlas a este siglo XXI que evidentemente necesita representatividad, se están conformando nuevos sujetos sociales y necesitan representatividad, y necesitan ser parte de ese pensamiento que nos está identificando como nación y como región. Se me ocurre pensar esto, ¿cuáles son los desafíos que nos esperan como militantes que abogamos al pensamiento nacional? Una cuestión que charlábamos hoy a la mañana con Gaby, que también lo hemos discutido en el foro ampliamente, y en relación al pensamiento nacional, primero que todas las personas pensamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, ya te doy la palabra, Marce, de qué manera también esta mirada hegemónica del saber, que hay un solo saber, y ese saber es académico, y ese saber tiene que estar legitimado por una institución? No vamos a desestimar nuestros estudios, ni nuestros recorridos, ni por supuesto que no, pero digo, ¿cómo aparece esta única forma de experiencia del saber? Lo vemos en las albañilas, el caso que Gaby contaba cuando hemos ido a comedor, donde fuimos a charlar sobre esto de la educación popular. Y estas mujeres nos decían esto precisamente, no, yo lo que pasa es que no sé, porque yo estoy en mi casa, solo soy ama de casa. Entonces hablábamos con Gaby, con las compañeras que fuimos, y le decíamos, bueno, tenés ganas, estás dando clases de apoyo en matemática, estás llevando un libro, esto es educación popular. Y acá en relación a esto también que decimos, el pensamiento nacional, ese pensamiento nacional también es una construcción muchas veces de un saber hegemónico que expulsa, aún desde la misma academia que habla de el saber y las disciplinas, expulsa a los sectores populares. Y muchas y muchos nos hemos criado con la idea, quienes venimos de los sectores también populares, quienes no hemos tenido una familia con formación profesional, universitaria, siempre se nos ha planteado, y socialmente sigue circulando, el famoso no sos nada, ¿no? Si no estudio no soy nada. ¿No? Esto es algo muy del mito del ascenso social, en realidad.
indudablemente el leer, componer con otras personas nos rompe la cabeza, nos ayuda a pensar nuestras realidades. Pero ¿qué es el pensamiento? El pensamiento único nacional. ¿Qué es el pensar también? Porque si no sos arquitecta, entonces no sabés, no tenés el conocimiento y se te tiene que evaluar mucho más. Si no sos maestra recibida, entonces no podés acompañar, como en el caso que traía la compañera, en esto del barrio. Estas mujeres en este caso surgieron muy fuertemente con la pandemia haciendo la olla popular. Entonces son cuestiones que nos vienen a interpelar también, digo, en este marco del foro de pensamiento crítico en una universidad nacional también. Cómo cuestionarnos el saber como único, con mayúscula, y cómo tenemos que tener la capacidad de recuperar los saberes, y que no hay distintos tipos de saberes y distintas formas de conocimiento de la realidad. Marce. Gracias, Cari. Yo quería, bueno, el video también me emocionó y me quedé con tres cosas. La primera, esa señora que decía que se sentía con alegría porque era la primera vez que podía ayudar a su madre, comprándole 1 kilo de pan, ¿no? La otra compañera que se sentía orgullosa, como se sentía que pasaba a tener importancia porque cobraba su primer recibo de sueldo a los 42 años, ¿no? Y lo otro que me llevaba a pensar todo esto, ¿no?, es el concepto del trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo lo pensamos el trabajo? Porque pareciera que de acá, específicamente en Argentina, el único trabajo que vale es el creado por empresas privadas. Como que el trabajo que puede generar el Estado se limita a un empleado público y que está totalmente desvalorizado. Y no se tiene en cuenta todo este tipo de trabajo, por ejemplo, las albañilas, el trabajo de los cartoneros y las cartoneras, todo lo que vienen trabajando el grupo Los Gladiolos, ¿no?, con relación a pensar el trabajo y cómo nos relacionamos con él. A mí me parece que es eso, que nos da la posibilidad de romper la estructura o cómo pensamos hasta ahora el trabajo y ponernos a pensar desde otro lugar. Que el trabajo, hay trabajo, no es que falta. El problema es cómo lo encaramos. Con relación a lo que está, perdón. Mireya y después Carlitos. Perdón. Con relación a lo que estaba diciendo Marcelo sobre el trabajo, está en este sistema que nos preparan o nos preparamos para luego trabajar a la privada, al enriquecimiento, ¿no?, también de los pocos dueños, y pensar más bien en un trabajo para la liberación, un trabajo, un oficio que sí resuelva nuestras necesidades y nos potencie, y finalmente, o sea, no tengamos que, nos da soberanía, nos da independencia, porque no tengamos que esperar por la empresa privada, endeudarnos con el banco hipotecario para acceder a una vivienda, por ejemplo, en el caso de las viviendas. Sí, yo nací en Bragado, ¿no? Hasta los 5 años viví ahí, y me acuerdo que había en la cuadra un señor que se llamaba Monachesi y tenía una pequeña flota de camiones, ¿no? Y tenía hijas, todas, como creo que 4 hijas. Y la hija más chica siempre lo acompañaba al padre, ¿no?, a los viajes. Y lo que contaban es que este hombre un día sufre o un ataque al corazón o un infarto, no sé. Entonces, él sentó a la hija, que tendría 12, al volante y le iba diciendo cómo hacer para volver por la ruta hasta la casa. Y el tipo se sintió tan agradecido, y la piba tenía tanta vocación de camionera que le compró un camión, y hoy en día tienen una flota, ¿no?, de camiones comandados por esta piba. Bueno, no sé exactamente ahora, pero hace 20 años sí, ¿no? Y lo de esta albañila que cuenta lo del padre que se había quedado ciego, eso es genial, porque primero, esto que venimos diciendo de que hay generaciones en donde el padre es desocupado
el abuelo es desocupado, el pibe es desocupado, no existe la idea de trabajo. Esto viene de épocas en donde había saberes, ¿no? Y donde los pibes miraban a los padres y aprendían a hacer cantidad de trabajo, ¿no? De trabajo manual, de pensar cómo hacer algo, ver al padre haciendo un dibujito de cómo iba a ser el tinglado, ¿no? Y eso no se le da importancia, ¿no? Uno mismo dice, no sé hacer nada, ¿no? No tengo que hacer un curso para aprender el Excel porque no sé hacer nada. Bueno, eso es una cosa. Y otra, que me pareció fantástico, una chica en el video dice, esto es muy loco. Esa idea de locura me parece genial. Sin esa locura no hay nada, ¿no? No hay nada. Y me parece el ojo de Ferraresi y de Magdalena de ver a esta mujer que había hecho ese trabajo coordinando, o sea, habla de una antena, ¿no? De decir, bueno, pasa por acá, ¿no? De elegir, y esta mujer que dice, iba a funcionar, pues yo sé que esto funciona, ¿no? Me parece una suma de cosas, ya lo estoy difundiendo el video. Gracias. Gracias a las compañeras, la verdad que sí. Me parece un buen material también para trabajar en el aula, en los que trabajamos construcción de la ciudadanía, donde debatimos géneros. La ESI en sí misma me parece que es para trabajar un montón. Volviendo a estas cuestiones, y vamos, Marita, dale. Sí, no, simplemente quería decirles que el video no es nuestro, es de todos. Está a disposición de todos y le pueden dar el uso que crean importante darle. Solo les pedimos una cosa, que nos envíen comentarios, repercusiones, todo lo que tenga que ver con el video, que nos los envíen porque para nosotros es muy importante. Sí. Y pensando en otras construcciones también, ¿no? Me parece que abre la puerta, esta propuesta que hacíamos con Mireya en esta segunda etapa del año, ¿no? Que acá las compañeras fueron por estos caminos, pero también pensar desde el foro qué otros aportes podemos hacer para poder dejar estas semillitas, ¿no? Y poder hacer que se divulgue y empezar a producir, como hicieron las compañeras. Y también esto de producir, parece que el saber y los saberes solo los puede producir quien sabe la técnica, quien sabe específicamente, en este caso, de cine, quien sabe. Y en realidad, todas y todos, como decía Carlitos, ¿no? Todas y todos conocemos y tenemos saberes. Pero de qué manera también esos saberes juegan con la autoestima, ¿no? Bueno, ¿qué es el saber? ¿Quiénes pueden? Y en este sentido, don Arturo Jauretche hablaba también en estas onceras sobre la autoestima, ¿no? De qué manera nos han comido estos discursos foráneos, estos discursos colonizadores, la posibilidad de pensar desde nosotros, decía él, por nosotros y para nosotros, por ejemplo. De qué manera esto, ahí te doy la palabra, Roberto, abrí el micrófono, de qué manera tenemos la capacidad de producir pensamiento nacional en clave nuestroamericano, ¿no? Robert. Primero, digamos, me moviliza mucho el intentar de lo que es el foro, ¿no? Y bueno, llegar a lo que es un trabajo que hace la Universidad de Lanús, una universidad nacional, de las del conurbano, una de las primeras, en su centro Ugarte, que llegamos a un tema, uno pone en internet pensamiento nacional y feminismo, y lo primero que aparece es el trabajo de esta compañera, que no me acuerdo el nombre. Daniela Dambra. Daniela Dambra, que no la conozco, pero me parece excelente el resumen que ha hecho en lo que es intentarnos pensar, ¿no? Y plantea que el pensamiento es en movimiento, que si lo dogmatizamos, terminamos
como decimos, petrificando el movimiento ese que se pretende, hacer, y que la hegemonía, que el poder hegemónico a lo largo de los 500 años no viene haciendo lo mismo. Y uno atraviesa todas las lecturas, bueno, lo que contaban ahí de la experiencia. El otro día nos juntamos con los chicos que manejan el sistema de reciclado de Avellaneda, y los primeros que hicieron, denostaron a los ingenieros como parte de un proceso de hegemónico, digamos. Y uno que viene de ese palo y es orgulloso de tener el cuartito al fondo de la universidad que nos dio para desarrollar esto, para nosotros es muy importante, no solo la difusión, sino de tratar de intentar de pensar juntos y pensar con los más vulnerados, porque ellos tienen otra manera de expresar que nosotros mismos no la tenemos. Nosotros, dice por ahí Sartre, y llego a Sartre de casualidad a través de un libro que encuentro en una biblioteca de nuestro amigo Diego Tatián, que alguna vez anduvo por el foro, y él habla de Sartre como en un momento donde les toca ser parte de un texto esto es un libro que presentó, que recopila notas de Tatián en el diario de Córdoba del año pasado. Dice, la amistad como aventura, habla, ¿no? Y habla de que recién, más allá de no haberlo puesto el pensamiento de Sartre en su estructuralismo en el Congreso de Filosofía del 49, recién se empezó a discutir en los años 50, y que tiene que ver, digamos, con la discusión que ponían los hermanos Ismael y David Viña, Sebrelli, Prieto, Rosinger, y en el año 65 se hizo un libro en Córdoba, porque este libro está hablando de relatos de Córdoba, que habla precisamente de la amistad, sobre la amistad como acontecimiento, como aventura inmersa en las derivas imprevistas del mundo y las tormentas de la historia. Y creo que Tatián pone algunas frases que las comparto, que cuando la confrontación que hay en Europa entre Sartre y Camus, que ninguno toma parte, y Sartre le dice, bueno, la historia, arguye, es un torrente de barro y de sangre en el que estamos inmersos, y no admite neutralidad. Existir es ya tener las manos sucias, y eso exige un compromiso, en el cual Sartre cuenta, el tipo iba con su edad avanzada a entregar documentos para discutir entre los jóvenes como si fuera un tipo de 20 años, y Tatián lo describe como que existir, digamos, la existencia de Sartre como algo ejemplar, que es lo que él habló de su amigo Paul Nissan, todos tipos que yo no los leí, no les recomiendo, les confieso eso. Dice, el tipo lleva una vida filosófica, que no es quien aspira a ser filósofo, sino de quien realiza y se realiza como viviente. Y esto es lo que los pueblos en nuestra América nos cuentan, digamos, el laburo que hicimos con Violeta y con Farfán, que fue todo un laburo militante, el laburo que intentamos desde el grupo Los Gladiolos, o lo mismo la propuesta de Anaí, de Beatriz con Marita, que la sumaron a Karina. Y bueno, nadie somos dueños de nada de lo que hacemos. De última, intentamos compartir los saberes y rescatar las voces de los silenciados de todos los tiempos, es la tarea, digamos. La academia no es más que una herramienta. Si la usamos para hacer funcionar al poder hegemónico, estamos cagados, pero estamos vivos y somos parte de esa discusión. Y hay que darla siempre, ¿no? Eso, perdón, me excedí. Agrego a lo que acaba de decir Roberto, que me parece que es interesante tener en cuenta. Yo, como graduada de la Universidad de Lanús, no solamente siento mucho orgullo de ser graduada y primera generación de profesionales en mi familia. Mi viejo fue taxista, mi mamá limpió baños toda su vida para darnos de morfar, y entonces porto en mi biografía toda esta carga, ¿no? Y la Universidad de Lanús
tiene como materia obligatoria en todas las carreras del Departamento de Planificación y Políticas Públicas el pensamiento nacional. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de que esta construcción política, que es el pensamiento nacional, el pensamiento de movimiento, llegue a la academia, no es solamente la producción de textos, no es solamente tener una biblioteca plagada de voces que den cuenta de este devenir, sino también, me parece que sumo a lo que decía Roberto, que la tarea es, multiplicar es la tarea, como dice la canción, multiplicar es la tarea. Y si eso está instaurado en el currículum de una universidad, que está formando enfermeros, nutricionistas, licenciados en educación, politólogos, que están pensando su profesionalidad desde un saber situado, desde una biografía, desde un saber popular, desde los márgenes de la patria sublevada, desde ese aluvión zoológico que fuimos invisibilizados, fuimos negados, fuimos denostados en nuestro lugar social. Y hoy por hoy, nuestros profesionales están saliendo con un título bajo el brazo, con todo lo que eso representa, frío, hambre, cansancio, falta de guita, ausencia en casa, nosotros especialmente con las tareas de cuidado y demás, y esta interseccionalidad que decía Mireya, el feminismo interseccional, cómo nos impacta en nuestra biografía, nos impacta en nuestra tarea, y también termina impactando en nuestra profesión. Porque sí o sí, cuando terminás la carrera y te llevas el título bajo el brazo con todo esto que acabo de nombrar, también te llevas esta obligación, este compromiso político y social de construir desde las bases y con las militancias, con la participación popular, con las organizaciones sociales, estos saberes nuevos, que en realidad no son nuevos, fueron invisibilizados y negados, pero existen. Entonces, darles valor y portarlos de emancipación, de liberación, porque pensaba, la liberación, ¿con quiénes estamos haciendo la liberación? La tenemos que hacer desde ese lugar, porque somos parte de ese pueblo. Entonces, que una universidad tenga el pensamiento nacional como parte obligatoria de su formación de profesionales, me parece que es un desafío y una tarea no solamente a multiplicar y difundir, sino a copiar en otras universidades y en cualquier otro encuentro pedagógico. Porque de eso se trata, de construir poder desde ese lugar, desde un saber situado y pensando en movimiento. Eso. Y pensar en esto, ¿no? Que hoy estamos también acá en este espacio, porque hubo toda una voluntad en este sentido. A mí me parece que el laburo que hizo Alejandro Seraglio en su momento de pensarse dentro de la universidad, y dentro de una universidad que nace como Universidad Obrera Nacional, y que fue intervenida, y que ha pasado todos estos devenires, y que hoy tiene que seguir debatiéndose en función de su mirada popular, como todas nuestras universidades nacionales, pero también estamos acá por esta cuestión, ¿no? que siempre le reconocemos al compañero, de haber pensado un espacio que no está curricularizado, pero haber pensado un espacio dentro de la UTN en el que se debatan estas ideas. Muchas veces cuando paso por los flyers de las charlas que damos, dicen la UTN, ¿no? Y ahí también, en función del conocimiento, se piensa la cuestión estanca, ¿no? Si sos un ingeniero, bueno, pensás en números, si sos una abogada solamente tal cuestión, ya la meto en la bolsa a la doctora, y como que podés solo hablar y discutir en torno a esto, pero el pensamiento nacional, la discusión que nos pone en jaque en relación al conocimiento, y que la autora que subimos ahí, que la que mencionaba el compañero Roberto y Gaby, Mireya, lo pusimos ahí a la autora que estábamos nombrando, el para qué y con quiénes. Si vamos a componer un pensamiento nacional, es para quién, a quiénes vamos a nombrar, desde qué lugar nos vamos a posicionar. Y la compañera en este articulito, en la última parte, va a hablar también de los feminismos, ¿no? Y ligando un poco todo lo que veníamos diciendo. Y ahí también se discute, ¿es el feminismo entonces solo en torno a las mujeres? Hoy tenemos que pensar un feminismo ampliando también, y cuando hablamos de feminismo, entendemos nuestro devenir mujer, ¿no? Social, no solamente el cuerpo de estas mujeres, de nosotras las mujeres, sino
de todas aquellas disidencias oprimidas a lo largo de nuestra historia. Y es interesante esta pregunta que se hace al final la autora sobre ¿para qué pensar nacional? El pensar nacional para la liberación, el pensar nacional, y acá podemos sumar, para hacer un relato, para hacer un nuevo mito del ser nacional. ¿Qué implica esto de repensarnos? Me parece que ese es el ejercicio también, y repensarnos en el marco otra vez de nuestra América, porque ya no puedo pensar más en la Argentina como Estado-nación. Me hace ruido permanentemente pensar solamente en el límite nacional. Cuando pensamos, tenemos que componer una perspectiva mucho más amplia, ¿no? La que siempre estuvo, cuando con Violeta hacíamos el mapa de nuestro territorio del Virreinato del Río de la Plata, acá no había argentinos, no había bolivianos, éramos un gran territorio cultural. Está bien, se creó a partir de estos Borbones que necesitan controlar económicamente, pero el territorio cultural era un territorio mucho más amplio que hoy existe, pero que también la mirada que va en contra de ese pensamiento nacional o norteamericano nos hace creer al otro como enemigo, ¿no? Históricamente. El otro que critica a la Argentina, el otro que nos viene a sacar el trabajo, los otros que se quieren correr la frontera y sacarnos la cordillera, todos estos mitos también son los mitos que circularon en torno a ese pensamiento hegemónico del mito de la Argentina. El otro es el enemigo sospechoso, al que hay que militarizar, hay que sostenerlo ahí para que no te cruce la frontera. Y podríamos pensar en las otras fronteras, ¿no? En este pensamiento nacional, en los territorios cuerpos. ¿Qué pasa con nuestros espacios barriales, con nuestros espacios académicos, con nuestros espacios informales de producir? Que comentamos a Gabriela que los gladiolos, las gladiolas, son un grupo de compañeros acá que se reúnen también en estos talleres, y fueron a partir de los talleres de historia, de economía, de pensamiento crítico, formando procesos de investigación, que bueno, vienen trabajando muchísimo en ese sentido. Un ejemplo, tenemos a Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Este gran defensor de la soberanía nacional, un tipo que le ha dedicado su vida a estos debates en torno, bueno, el famoso libro sobre los ferrocarriles de los argentinos, por ejemplo. Scalabrini no solamente hablaba del ferrocarril como chatarra, como máquina, ¿no? Sino que hablaba de toda la soberanía que implicaba que estén en manos inglesas, y aparece ahí una figura que no está en los libros, que es la de Mercedes Comarelas, que es su compañera de vida, su esposa. No sé si ustedes escucharon nombrar a su esposa, pero nos ha pasado que su esposa no aparece. Y es la que le revisaba los textos, la que antes de publicar o antes de tener algún encuentro o una charla, ella también revisaba esos libros, revisaba esos textos, daba su mirada. Un poco otro nivel, ¿no? Siempre conocemos a Quino y a sus críticas, pero nunca aparece su esposa. Y su esposa ha sido una mujer importantísima, Alicia, en la vida de Quino, por ejemplo. Alicia es una de las grandes feministas que ha estado atrás de un montón de las publicaciones de él, una mujer que decidió no tener hijos, que tenía otra mirada, y no aparecen esas mujeres. Entonces, también la importancia de proyectarnos a un pensamiento nuestroamericano con todas, ¿no? Y con todas las disidencias también me parece importante. Otra voz interesante que habla en el articulito ese que les pasamos recién es la de Alcira Argumedo. Alcira también, ¿no? Poco estudiada, bueno, cuestionada sus lugares políticos, donde ha estado, ¿no? El devenir de nuestros procesos políticos. Pero Alcira también, en El silencio y las voces de América Latina, viene hablando de esto. ¿Cuáles son las voces silenciadas y cómo se construyó una mirada filosófica en torno al ser nacional, solamente hegemonizada por los discursos que han venido desde otras latitudes? Entonces acá es interesante todo el entrecruzamiento también con Kush, ¿no? De pensarnos desde otra filosofía que no tiene que ver con esa dicotomía serie-star, ni mucho menos, sino, bueno, dejar las preguntas abiertas, cómo pensar otros recorridos posibles,
o cómo pensarnos, porque esto del pensamiento nacional nos lleva también a discutir la soberanía, la deuda, los recursos, la inversión, el presupuesto. ¿Qué es el pensar nacional? Lo que estamos por terminar, en principio quería agradecerle a las profes por el tratamiento del feminismo, por el tratamiento de este tema que particularmente a mí me abrió la cabeza y me generó un montón de preguntas que, bueno, esto es lo que sigue después, ir dándole o tratándole de dar respuesta a todas estas preguntas que me surgen. Y además queríamos agradecerle por los análisis, por los aportes con respecto al video, por el reconocimiento, no a nosotros, fundamentalmente a las compañeras albañilas. Muchas gracias, eso era.